Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Antes de comenzar, quiero expresarle mi más sentido pésame a la familia de Armando Calderón Sol y a sus seres queridos. Armando fue un viejo amigo, tuvimos nuestras diferencias, pero sí quiero expresar mi cariño y apoyo a la familia y desear que Armando descanse en paz. El propósito de este programa, y he querido invitar a mi buen amigo Juan Héctor Vidal, porque él fue director ejecutivo de ANEP en los tiempos de la administración Calderón Sol, porque sí siento que hubieron muchas cosas que se dejaron de hacer, o peor aún, algunas que sí se hicieron mal. Y no quiero que este programa sea una crítica a Armando, porque no lo es. Creo que Armando fue un buen presidente, hizo muy buenas cosas, pero no se resolvieron problemas estructurales de fondo. Y en mucho tiene que ver el partido, en mucho tiene que ver los intereses creados, y el que ha sufrido es el pueblo. Y cuando digo el pueblo, no solo me refiero a la gente pobre, me refiero inclusive a empresarios que no han gozado de privilegios, me refiero a la política, porque se le ha hecho mucho mal a la política. El rechazo a los partidos políticos no es de balde. Así que con Juan Héctor, a quien respeto mucho y además es coterráneo de Ahuachapán, quiero analizar con él a profundidad lo que significó la administración Calderón Sol, que repito, creo yo que hizo muy buenas cosas y, en fin, queremos hacer un programa que sea lo más propositivo y lo más objetivo posible. Bienvenido, Juan Héctor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y quisiera unirme a ese mensaje de pésame que sentimos la mayoría de salvadoreños por la partida o el viaje sin retorno de alguien que para mí en lo personal ha sido quizás el mejor presidente que hemos tenido los salvadoreños en los últimos 30 años. Lo digo sin ambajes y sin demérito para nadie. Pérez tiene muchos atributos que han sido destacados por otras personas y yo también adhiero a ese pensamiento. Mi sentido pésame a doña Eli, a sus queridos hijos, sus hermanos y toda la familia de ese gran hombre. Gracias, Juan Héctor. Como tú sabes, con Armando pues nos unía una gran amistad. Él era mayor que yo y nos conocimos superficialmente en el colegio, en el externado de San José. Pero ya de mayorcito nos hicimos más amigos por cuestiones políticas. Y cuando yo fundé el movimiento nacionalista salvadoreño con un puñado de amigos, que varios de ellos también ya partieron, Armando fue de los primeros que se adhirió al proyecto, que después se convirtió en FAN y posteriormente de ahí nació Arena. Así que tuve la oportunidad de conocer no solo al Armando Calderón Sol persona, sino que al Armando Calderón Sol político. Y Armando era un hombre de convicciones, y por eso decidí apoyarlo, pues, y cuando me pidió que colaborara con su gobierno, le puse las cosas claras, ¿verdad? Cuando eso cambió, yo decidí apartarme. No voy a juzgar, ni soy yo quien debe juzgar los motivos que él tuvo para abandonar el proyecto, pero la verdad es que sí se dejó ir a una oportunidad
de cambiarle el rumbo al país. Y aquí es donde me gustaría tu opinión, Juan Héctor. Si tú me permites, Alfredo, previamente contar dos pequeñas anécdotas. Tú sabes que yo me incorporé a la ANEP en 1990. Antes había sido asesor. Pero cuando el comité ejecutivo decidió nombrarme director ejecutivo, yo siempre pensé, cuando regresé al país, en trabajar para la empresa privada. De hecho, mi primer puesto en la empresa privada fue FUSADE. Pero le pregunté, o se me acercó uno de mis antecesores y me dijo, mira, Juan Héctor, estás asumiendo un cargo prácticamente de superministro y como tal tienes que comportarte desde el lado de la empresa privada para lidiar con los gobiernos. Otro dirigente empresarial me dijo, mira, sé fiel a tus principios, a los principios de la empresa privada. ¿Pero cuáles? Le dije yo. Porque yo creo en la libre empresa, no creo en conceptos. En el libertinaje empresarial. En el mercantilismo, ni los abusos de los empresarios. Otro amigo, que sin duda fue amigo tuyo y ha fallecido también, dos de ellos, el primero y el segundo, le pregunté, mira viejo, ha asumido un cargo bien complicado. ¿Y cuál sería, crees que debería ser mi papel ahí y mi relación con el comité ejecutivo? Decirle siempre no al gobierno, me dijo. Yo me puse a pensar, ¿verdad?, en un dilema que se me planteaba a partir de estas cosas. Y bueno, digo, yo no tengo militancia política, vengo a ser la persona quizás más visible de esos que han llamado la Catedral de la Libre Empresa en El Salvador, aunque obviamente tiene sus manchitas, ¿verdad? Y me facilita el hecho de que me va a tocar trabajar, no lidiar, del lado de la empresa privada con un presidente, el presidente Cristiani, y que no suceda, probablemente, en los cuales no debería haber muchas diferencias. Pero en el camino, obviamente, y conociendo de que sobre todo hay que defender principios, no intereses, allí empezamos una labor. Entonces, volviendo a tu pregunta, se me desvió un poco. ¿Cuál era la pregunta concreta que me hacías? Mira, yo comparto contigo, Juan Héctor, y hasta cierto punto nuestras situaciones fueron bastante similares. Y más adelante en el programa vamos a entrar en específicos, pues porque yo no creo en hablar paja, como dicen en la calle, ¿verdad? Pero a mí me pasó algo similar con Armando. Cuando Armando me pidió que entrara al gobierno, yo le puse clarísimo que las privatizaciones que íbamos a hacer iban a ser en competencia, que no íbamos a salir de un monopolio estatal a un monopolio privado, que es peor que el estatal porque es más voraz. Segundo, le dije que lo íbamos a hacer en transparencia, ya sea a través de la bolsa de valores o en subastas públicas. No íbamos a generar una piñata que son tan dañinas para los países. Luego le pedí constituir una comisión de notables para que supervisara todo lo que yo iba a hacer, que tú te acuerdas que ahí estaba don Luis Escalante, David Escobar Galindo, el doctor Alfonso Rochac, el doctor Trabanino, o sea, gente intachable, el doctor Alfredo Martínez Moreno. Cuarto, le dije que todo el aparato regulatorio debía ser independiente, tanto de los actores políticos como de los actores económicos. Entonces, y le puse otras cosas, otras condiciones que yo al principio creí que no me las iba a aceptar porque se tardó como un mes en ratificarme en el cargo. Y ese fue el proyecto con que iniciamos. Cuando yo me di cuenta que ese proyecto se iba abandonando paulatinamente, yo tomé la decisión y se lo dije claramente a Armando que yo no me podía convertir en cómplice de lo que yo pensaba que estaba sucediendo. Entonces decidí apartarme y como te digo, no voy a juzgar
las razones que Armando tuvo para cambiar, pero que cambió, cambió. Pero aún así creo que hizo cosas excelentes, especialmente en el plano social. O sea, tenemos las escuelas saludables, Educo, que fue un proyecto reconocido mundialmente. Y yo creo que lo que tú acabas de describir de tu puesto y de tu situación, me pasó a mí. O sea, estabas con amigos, con intereses. Y si en algo nos parecemos, Juan Héctor, es que somos inclaudicables. Yo creo que la primera responsabilidad personal es ser fiel a tus principios. Bueno, eso me permite retomar una idea que dejé inconclusa, porque digamos que las relaciones con el primer presidente de Arena fueron... El primer presidente del país De Arena. De Arena, perdón. Sí. Fueron, digamos, cordiales siempre. Nosotros apoyamos desde la ANEP el proceso de diálogo, negociación, siempre defendiendo la institucionalidad. Yo recuerdo un manifiesto público de ANEP en que decíamos, página entera, vamos a apoyar el proyecto, el proceso de diálogo de nación, en tanto y en cuanto no se violente la institucionalidad y la Constitución de la República. Y eso creo que se entendió bien. Pasada la gestión del presidente Cristiani, bueno, nos tocó la presidencia del doctor Calderón Sol. Pero en cuanto a la privatización también traíamos antecedentes, Alfredo. La piñata de la banca. Exactamente. Fíjate tú de que nosotros fijamos posiciones firmes ahí, en cuanto a que tenía que hacerse de manera transparente, en competencia, y tú que has hojeado mi libro, ahí está planteado que, por ejemplo, hubo bancos que no necesitaban saneamiento. Sí. Ahí no intervino la Corte de Cuentas, independientemente que cómo nacionalizó el gobierno de turno a los bancos, pues eran un asunto, eran propiedad del Estado, digamos, entre comillas, y como tal la Corte de Cuentas, la Superintendencia de Temas Financieros deberían haber actuado, no lo hicieron. Yo creo que ahí se pueden encontrar los primeros pecados, o mejor el haberse apartado de aquel esquema que tú y yo creo que compartimos, porque también hay que recordar que yo formé parte del staff de economía de FUSADES, y ahí por lo menos dimos las primeras ideas de lo que debería ser un modelo económico para El Salvador, tomando experiencia exitosa de Alemania, que tú la conoces 1000 veces mejor que yo. Fuimos a misiones a Alemania para estudiar la economía social de mercado, su sistema político, su sistema financiero. Y bueno, eso es lo que nos servía de referencia. Y cuando llegó el doctor Calderón Sol, que la primera tarea indudablemente era empezar a ver cómo se reconstruye el país del desastre, de la destrucción que ocasionó la guerra, bueno, habían varias tareas que hacer. El hombre tenía que manejar varios flancos y muy delicados, porque de cara a su trayectoria estaba en sus manos consolidar la democracia, una democracia funcional, como le llaman algunos, y por esa vía también ir dando la pauta para construir un sistema económico basado en la competencia, basado en la eficacia, basada en la distribución no forzada del ingreso nacional, basada en una apertura al mundo. Y en generar una sociedad de oportunidades. Exactamente. Todo eso va in vivitum, eso que te estoy diciendo yo. Y sobre todo, no ceder, no transar, no violentar aquellos principios que son consustanciales a una democracia funcional, repito. Pero ahí vinieron ya las tareas pendientes en materia del manejo del modelo económico.
yo recuerdo perfectamente que costó arrancar. Ya tú eras el responsable de ese... De la modernización. De la modernización del Estado. Y creo que muchas veces conversamos en tu sencilla oficina en la antigua Casa presidencial. Casa Presidencial. Énfasis en lo sencillo, ¿verdad? ¿Eh? Énfasis en lo sencillo. Sí, es lo sencillo. Yo soy amigo Lo de sobrio, lo sencillo. Lo sobrio. Pero nosotros veíamos en ANEP que no caminaba el proceso. Seguramente ahí está ya teniendo los primeros problemas, porque modernizar el Estado es complicado. Y yo te lo digo con cierta propiedad, no con mucho ruido, de que yo tengo una maestría en gestión y administración pública. Y como tal me tocó, cuando regresé de mis estudios de posgrado en Estados Unidos, andar un peregrinaje por Centroamérica, vendiendo el presupuesto por programa, la reforma administrativa para el desarrollo y todas cosas. Y es muy difícil cambiar estructuras preexistentes, conformadas por burócratas ineptos. Y a veces corruptos. Bueno, y altos dirigentes, vea que no entienden, les cuesta entender eso. Entonces nosotros convocamos a un evento. No recuerdo si tú estuviste allí. Conseguí el apoyo de un amigo de Juan Belt. Juan, gran amigo, buena gente. E hicimos un evento en la ACE que se llenó totalmente. Cuando la ANEP, y habíamos ido a estudiar también los procesos de privatización a Washington para prepararnos ahí y ayudarte en eso, y se llenó. Allí, te acuerdo que estuvo Juan José Dabú, parece. Yo traje a unos amigos de México y de Costa Rica, unos que habían sido encargados de la privatización de ese monstruo que tenían los costarricenses con Codesa. Y bueno, hicimos bulla. Pero siempre estuvo presente ese posicionamiento de ANEP de aprovechar la privatización para modernizar totalmente el aparato burocrático del Estado y el esquema económico. Entonces, de ahí creo yo que se empezó el impulso, que tú con todo empeño comenzaste, pero entiendo también las grandes barreras que tuviste para cumplir con la misión que te había encargado. En el próximo segmento quisiera retomar la trayectoria política de Armando, pero antes contar una anécdota que creo yo enmarca lo que Armando era, y que creo es primera vez que la voy a contar públicamente, porque sí creo que es importante rendirle homenaje a ese Armando. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Juan Héctor, antes de entrar a la trayectoria de Armando, porque quiero empezar con la alcaldía y después con la presidencia, te quiero contar una anécdota que creo que denota lo que Armando Calderón Sol fue. Cuando empezaba con la privatización de Antel, yo era miembro del COENA. Y yo me recuerdo que nos invitaron a un desayuno en la residencia presidencial, al pleno del COENA, y estaba Armando y el doctor Borgo. Creo que estaba el doctor Borgo. Y me acuerdo perfectamente bien porque era el día de mi cumpleaños. Y entonces yo fui al desayuno y el propósito de la reunión era convencerme que privatizara Antel en monopolio. No voy a mencionar nombres de los que intervinieron, pero hubo uno de ellos que me dijo, mira, me dijo, en Perú se acaba de privatizar la compañía telefónica en monopolio y les pagaron $3,000 y pico por línea. Y vos con lo que tú estás haciendo, estás botando el precio a $700 por línea, me dice. Imagínate todo lo que el partido pudiera hacer con ese dinero.
Entonces yo le dije, mira, primero estamos privatizando para el país, no para el partido, le dije. Segundo, le digo, ese dinero que tú crees que lo va a pagar el inversionista, lo va a pagar el pueblo a través de tarifas altas y de malos servicios, le dije. Y entonces yo sinceramente me molesté y yo le dije, mira Armando, le dije yo, me vas a excusar de esta reunión, le dije, porque esto no es lo que hablamos. Además es mi cumpleaños y mi familia me está esperando en la finca, le dije, así que, y ya se me quitó el hambre, le dije. Así que me levanté y me fui, pero al despedirme le dije, mira Armando, tú tomas la decisión, le dije. Si vas a privatizar como hablamos, que era en competencia, o vas a privatizar en monopolio. Eso sí, si decidís por el monopolio, en 10 minutos vas a tener mi renuncia, le dije. Y me fui. El lunes en la mañana bajó Armando a mi oficina, siempre afable y con su chiste, ¿verdad? Y me dice, sos jodido vos, me dice, vamos a hacer lo que tú decís, me dijo. O sea, a mí no me cabe la menor duda las presiones que tuvo Armando adentro del partido. Porque adentro del partido yo estoy seguro que ya habían personajes que ya se imaginaban convirtiéndose en unos Carlos Slims, ¿verdad? Que empezó a hacer su gran riqueza. Es que ahí es la base de su riqueza. La inversión que hizo. La explotación del público consumidor mexicano a través de un monopolio. Entonces, Telmex. Entonces, ese fue el Armando Calderón Sol del principio de su administración, que logró vencer las presiones, los intereses y seguir pensando con claridad. Habiéndote contado y a los televidentes esa anécdota que creo yo que rinde homenaje al Armando Calderón Sol que fue, quisiera que empezáramos con la alcaldía. Armando heredó una alcaldía corrupta, ineficiente. ¿Te acordás que tampoco voy a mencionar nombres por respeto, pero acuérdate que la alcaldía previa a Armando, la del PDC, había vendido zonas verdes, había hecho barbaridades y la ciudad estaba hecho un desastre. Y Armando heredó eso y creo que lo comenzó a enderezar. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Acordémonos que también fueron épocas de turbulencia política, de mucha inestabilidad. Y había guerra todavía. La guerra ya empezaba a hacer sus estragos, ¿verdad? Y claro, el simple hecho de llevar al doctor Calderón, que quiero confesar que para mí hasta ese momento era una persona desconocida. No lo ignoraba tampoco. Sí, pero no tenía una trayectoria pública. Sí, porque por lo demás tenía a su padre ahí en la junta directiva, en la NEPE, en la junta directiva. Pero la labor que hizo el doctor Calderón solo ha quedado también marcada por haber rescatado, digamos, buena parte de la ciudad, quizás con pocos recursos, ¿verdad? No sé, no recuerdo bien si ahí fue donde surgieron las primeras ideas para crear un sistema de transporte moderno en el país, no puedo aseverarlo, pero creo que las primeras pinceladas sobre esa necesidad urgente y que la seguimos teniendo, se empezaron a dar durante su administración. Él fue el creador el fundador o el auspiciador de la Oficina de Planificación del área metropolitana. OPAMS. La OPAMS. Fue del ISDEM, creo yo que fue también. Y esa agrupación de alcaldes, también del área metropolitana, que la auspició, que todos sabemos, y precisamente a partir de la experiencia alemana, que es en el desarrollo local donde están los fundamentos de la democracia.
porque es el contacto que tiene. Cuando hay pesos y contrapesos. Exactamente. Pues, el contacto permanente que brindan los gobiernos locales con la ciudadanía es la base fundamental de la democracia. Cuando, como tú dices, hay contrapesos, hay pesos y contrapesos, y también en el conjunto son gobernados por personas que adhieren los principios fundamentales de la democracia, porque si no se vuelven en activistas de causas que no van con la idiosincrasia en el caso nuestro. Y se hacen negocios locales. Sí, como se ha demostrado aquí en muchas oportunidades, donde la actualidad no es la excepción, ¿verdad? Pero ahí empecé a conocer también a la personalidad, es decir, una persona comprometida con un mejor destino para el país. Y también ya esa actitud, o esa personalidad muy especial de Armando, si me permite, en su memoria, porque si nos tratábamos de tú. El hombre campechano, humilde, modesto, siempre abierto al diálogo, pero firme también en sus convicciones. No claudicaba fácilmente. Claro, yo conocí esa personalidad ya cuando era presidente, ¿verdad? Porque ahí me tocaba hacer a mí el papel de equilibrista, ¿verdad? Cómo mantener una relación constructiva, manteniendo principios, pero a la vez cuestionando aquello que no compaginaba con los principios de una empresa privada decente también. Así es que, pero fue, entiendo yo al final, el primer presidente, bueno, no fue el segundo presidente porque el presidente Duarte también fue alcalde, lo que catapultó su buena gestión a la primera magistratura del país. Como yo tampoco estaba en esa época ¿qué años fueron, si no recuerdo mal? En 90. 90. O sea, cuando tú estabas en ANEP. Sí. Es que lo que recuerdo es de una gestión exitosa, ¿verdad? Seguramente hubo muchos problemas que encontró, empezando por, eso sí lo recuerdo bien, esa venta masiva que se hizo de espacios públicos, ¿verdad? En beneficio quizás de afiliados del partido en ese entonces en el poder. En la presidencia, Juan Héctor, Armando tuvo dos grandes retos. Uno fue implementar los acuerdos de paz, que no era fácil políticamente, monetariamente, socialmente. Y tal vez creo que Armando, con su personalidad, tal vez era el hombre más adecuado para hacerlo, dado que él era conciliador y campechano, como tú decís, simpático, buena gente. Y el otro reto fue la modernización, ¿verdad? Pero empecemos por los acuerdos de paz. Eran momentos difíciles, eran momentos que demandaban diálogo, eran momentos que demandaban buena voluntad, y creo que todas esas características Armando las tenía. Sí, de acuerdo totalmente contigo, pero ahí creo que hubo también al interior de su partido, Arena, una interpretación equivocada de los acuerdos de paz. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Y muchos, quizás hasta el que habla, pensó que a partir de Chapultepec todo iba a ser maravilla. Cuando después, en retrospectiva, reconocemos que fue un paso nada más en ese largo trajinar que tendríamos los salvadoreños para construir una sociedad cualitativamente distinta. Y claro, eso aparejado, manejar la consolidación del sistema político en el que creemos y también llevar sobre sus espaldas la modernización del Estado no era fácil. Yo te puedo contar también una anécdota de que fueron intereses así de grupos los que a veces hicieron que
la NEPO, el Comité Ejecutivo, no entrara en alguna diferencia con el presidente. Cuando se vendieron, se iban a poner a la venta las distribuidoras de energía eléctrica, por ejemplo. Eso es un tema que quiero tocar, pero dale, contame esa anécdota. Bueno, yo en esa época también era secretario de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores. Tuve el privilegio de trabajar con empresarios visionarios y así se creó, promovimos y creamos la Bolsa de Valores. Entonces, a nosotros nos parecía siempre, de ese concepto de libertad que nosotros siempre reiteramos, que era una oportunidad única también, o se no se ha aprovechado bien en los anteriores intentos de privatizar servicios estratégicos, de activar la Bolsa de Valores para que pasara de ser una mesa de dinero y sentar bases para un mercado de capitales. La privatización de las distribuidoras nos parecía a nosotros que era una forma de rescatar aquel concepto que en su momento vendieron los chilenos cuando privatizaron también, de que era una forma de construir un capitalismo popular, pulverizar las acciones hasta cierto punto. Obviamente tú como empresario sabes que siempre tiene que haber una parte que controla o que tiene la mayoría del capital accionario. Por lo demás éramos convencidos, a partir de la experiencia que conocimos en Alemania, de que el blindaje, o digamos, inmunizar la privatización, pasa por eso, por la transparencia. Y pulverizar el capital. Es la forma de oponerse a aquellos que creen en el Estado lo puede todo. Y mucho menos íbamos a aceptar como ese concepto que tú mencionaste en el caso de las telecomunicaciones. Lo peor que puede hacer es que el mismo Estado promueva un monopolio. Monopolio privado. Sí, monopolio privado. Eso era. Entonces, los que mandaban en la CEL, que para mí ha entrado también en un proceso de franca decadencia, una entidad, no institución, nosotros podemos diferenciar lo que es una entidad y una institución, dijeron que la bolsa no estaba preparada para eso. Y le pedimos expresamente una audiencia al señor presidente. El doctor Calderón Sol nos recibió con toda cordialidad. Y fuimos Roberto Vilanova, el presidente de la bolsa, que era otro buen amigo, Guillermo Argucuel, ya fallecido, a plantearle. Gran amigo de mi padre. Sí. Entonces, lo que nos habían dicho que la bolsa no estaba preparada para eso. Bueno, entonces dijimos, mire, yo voy a preparar un comunicado, una página entera. Estoy hablando de la noche de un X mes de 1996, a haber sido. Y bueno, detengan a ver si pueden detener esa publicación. Y me dice, Juan Héctor, tú puedes. No, yo no. Yo de lo que estoy auspiciando es. Sí, pero eso va a hacer daño. Y voy a tratar de convencer a quien está auspiciando eso. Esto fue en el 97, porque sí. Yo creo que yo ya me había ido. Sí. Y entonces, bueno, pero creo que no pudo hacer mucho también allí después, porque el interior del partido tenía, como tú lo dijiste antes, fuertes resistencias a modernizar el Estado de acuerdo a esos esquemas que tú habías concebido, ¿verdad? Y lo que estaba mentalmente valga la redundancia, en la mente de muchos salvadoreños también, ¿verdad? Porque no podíamos venir en un conflicto armado, tener la oportunidad de transformar económicamente el país y para volver a estructuras al final caducas, ¿verdad? Y un proceso de involución, un riesgo de involución como el que estamos ahora. En el próximo segmento, Juan Héctor, quiero que hablemos de los retos pendientes, pero también de los errores que se cometieron, porque aunque yo siempre he creído que en la vida hay que ver hacia adelante y ver hacia atrás únicamente para aprender, pero como decía Santayana, el que no conoce de historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces hay que tratar de saber el porqué de las cosas
para poder empezar a hacerlas de una mejor manera. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Juan Héctor, precisamente la privatización del sector eléctrico fue una de las principales razones por qué renuncié, ¿verdad? Porque también renuncié por el caso del transporte aéreo, el caso de la banca. Y el sector primario, azúcar. El sector del azúcar. Yo recuerdo. O sea que yo no comprendía cómo Armando podía seguir permitiendo lo que estaba sucediendo, porque a todas luces era tan dañino. Si no, preguntémonos el daño que le hizo a El Salvador el hecho de que el sistema eléctrico haya terminado en un monopolio, las prácticas monopólicas del sector azucarero, el daño que le hizo los intereses creados al sector aéreo, castigando a nuestros hermanos lejanos y el desarrollo turístico del país. La banca, no sé si tú te acordás, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, una tasa de inflación menor al 4% y las tasas activas al 20 y pico por ciento. O sea, cuando yo le conté eso a un socio de mi papá en Nueva York, me decía: Alfredo, no hay negocio lícito que aguante eso, me decía. Entonces, yo no me explicaba el por qué Armando siguió permitiendo eso. Y yo quiero creer que posteriormente, él se dio cuenta. Porque la verdad es que hasta que eso no se corrija, y creo que paulatinamente se ha ido corrigiendo, especialmente con el sector financiero, con el sector de transporte aéreo, más o menos. Más o menos en igual. Sí, pero los demás sectores seguimos en lo mismo. Y después nos preguntamos por qué no hay inversión. Y después nos preguntamos por qué no hay crecimiento económico. Y no todo es culpa de la izquierda, es culpa también de la falsa derecha. Siempre hemos coincidido en eso, y ese es el drama, si podemos llamar así. Igualmente una paradoja, ¿verdad? Que habiendo estado el partido Arena durante 4 ciclos, no se haya podido enmendar del todo esos errores que se cometieron. Sin duda, los intereses creados siempre han estado presentes. Y un sector político capaz de entender la dinámica de un país que pretende modernizarse, entonces también es una retranca permanente. Y en cuanto a esos sectores claves que tú dices, sencillamente los grupos económicos siempre predominaron sobre aquellas decisiones de política pública que le deberían de haber cambiado el rostro totalmente al país. Y no solo en lo estrictamente económico, en la base de eso está el aspecto social. Y por qué no decirlo, también en el ámbito político. Porque creando las condiciones en la cual la sociedad cuente con todos esos elementos, es más difícil que las ideologías extremas penetren a un país que por definición siempre ha creído en la libertad, ha creído, de lo que siempre la ha tenido, pues no la ha tenido, ni la tenemos ahora. Entonces, es lamentable porque lo que estamos viviendo ahora simplemente son las consecuencias de no haber avanzado, que para mí, y no me da pena decirlo, aquí repetirlo,
lo que está pasando es una responsabilidad compartida de los gobiernos que nos han administrado durante los últimos 30 años, con visos de complicar más la situación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que la inversión no viene, bueno, el primer elemento es el temor que tiene el capital de invertir en un país que no se respeta el Estado de Derecho, se protege a delincuentes, hay una corrupción generalizada. Se protege intereses creados, claro, en detrimento del país. Un país que ha sido infiltrado por el crimen organizado, ya no digamos esa lacra permanente que tenemos del incremento indetenible de los movimientos pandilleriles, que ahora se asocian, dicen, con el crimen organizado. Y para esto siempre valen las comparaciones. Veía un programa de televisión, te decían, bueno, si Honduras y Guatemala tienen el mismo problema de delincuencia, ¿y por qué allá crecen? Sencillamente porque quizás se respeta más el capital, ¿verdad? Aunque la corrupción también es un denominador común en esos países. Pero ¿qué es lo que hace? El signo distintivo de que nosotros, recordando tristemente que fuimos campeones en el mercado común centroamericano, hoy somos de los más atrasados, por lo menos en materia de crecimiento anual. Pero yo me imagino, Alfredo, te digo, de seguir así, nuestro país, Dios no lo quiera, en 15 años va a ser otro Haití. Va a ser el país más atrasado de América Latina. Y Costa Rica y Panamá van a ser los Singapur, esos países asiáticos que nosotros conocemos. Pero fíjate que tú mencionas el bajo crecimiento económico. Pero ¿sabes lo que a mí lo que me preocupa también? Es el decrecimiento del desarrollo social. Definitivamente. Si aquí estamos descuidando la salud, estamos descuidando la educación, estamos descuidando la seguridad de la familia, porque la falta de seguridad está contribuyendo a la desintegración de la familia. Entonces esas son cosas gravísimas que atentan contra la raíz de cualquier sociedad. Pero mira tú cómo son las cosas. En estos tiempos libres que a uno le quedan ya cuando está en el invierno de sus vidas, pero que quizás por las canas a uno le invitan un montón pero que disfrutamos de ese tiempo libre. He estado participando en una serie de encuentros, en uno de ellos que está precisamente tratando de esquematizar algunas ideas, de poner en orden algunas ideas para salir del crecimiento. Llegan personeros de gobierno, a decir lo que aquí solo podemos salir del estancamiento haciendo más grande al Estado o al gobierno, redistribuyendo. ¿Qué es eso, les digo yo? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a distribuir si no lo tenemos? Y lo poco que tenemos lo malgastamos o se lo roban. Entonces, ampliar, ¿qué quiere significar ampliar del Estado? Ampliar la burocracia, aumentarle a esos 40,000 nuevas plazas, un delta que nos puede llevar a 100,000. Es inconcebible. Y el gobierno, ante esas posiciones extremas, el partido, la mayor fuerza política, como que no le dan importancia a eso. Y los partidos pequeños, ya lo hemos visto muchas veces, sirven de comparsas del partido gobernante. Entonces estamos en una situación, yo venía pensando, ¿qué le puedo plantear a mi amigo Alfredo? Sino que estamos viendo un escenario para mí de lo más oscuro de que yo recuerde. Y hay una dinámica ahí, disque política, opinando y haciendo un énfasis en una persona que lo sacaron del partido y todo, cuando hay otras cosas más importantes en qué pensar, por Dios santo. Mira, a mí me preocupa nuestros hermanos lejanos. Me preocupa incluso esa política del presidente de los Estados Unidos, particular de arremeter contra los salvadoreños, estigmatizando a todos los compatriotas a partir de elementos ahí que son antisociales y que
cometen muchas atrocidades en los Estados Unidos, ¿verdad? No hay preocupación por el medio ambiente. Mira, este bendito tráfico, yo vivo bien cerca de aquí, pero me tomó media hora llegar al programa, o aquí al canal. Hay una serie de problemas serios a los cuales deberíamos de abocarnos con un sentido patriótico, con una visión compartida. Sin intereses. Sin intereses. Mira, esa solución que le acaban de dar, parcial, un parche, un alivio al sistema de pensiones, pues ese es. Pero yo no creo que hayan llegado a ese disque consenso, porque detrás de eso está un sentimiento muy marcado sobre lo que debemos hacer por este país. Fueron contubernios que se hicieron a última hora. Sí. Y bueno, nos sacaron, por lo menos temporalmente, del riesgo del impago. Pero fíjate que allí... Y entonces yo con esto concluyo. Es decir, no se trata de estar culpando a todos, pero sí de un llamado que se hagan responsables por lo que no hicieron, por el daño, por omisión o acción que le han hecho a este país, que tiene el derecho a tener mejor suerte, especialmente para la gente menos afortunada, para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué sociedad les vamos a heredar cuando hemos tenido una gran oportunidad de transformar? No, y fíjate que, vaya, tú mencionaste el sistema de pensiones, que fue de las diferencias que yo tuve con Armando. Yo siempre me opuse a que las administradoras de los fondos de pensiones cayeran en manos de los bancos, porque era un gran conflicto de interés. La otra cosa que yo tuve serias diferencias, se sabía de que la transición de sistemas iba a generar un déficit. Yo siempre fui un amigo de crear un fondo presupuestario para hacerle frente a ese déficit. Y te voy a contar otra anécdota que también es primera vez que la cuento en público, y no voy a mencionar nombres ni instituciones por respeto, pero que también demuestra lo que fue Armando Calderón Sol. Andaba una vez en la finca yo y recibo una llamada telefónica de uno de los ministros claves del gobierno. Yo ya había renunciado. Y me dice, mira, Alfredo, me dijo, fulanito y yo queremos llegar a platicar contigo. Ay, le digo, pero yo ando en la finca. Es que no surge, me dice. Bueno, tratándose de ellos, me vine de la finca para acá y les dije, juntémonos en mi casa. Cuando llegué de la finca, me los encuentro ellos dos sentados en la sala de mi casa. Y entonces les dije, ¿qué les pasa? Les digo yo. Queremos renunciar, me dice. Y ya me describieron todo el problema, ¿verdad? Y entonces les digo, miren muchachos, les digo yo, si ustedes renuncian, entonces sí se va a caer este gobierno, les digo. Yo les pido que tengan calma, que hablen con el presidente, y si el presidente hace con ustedes lo que hizo conmigo, que le entró por un oído y le salió por el otro, entonces renuncien, porque entonces se van a convertir en cómplices de lo que está sucediendo, les digo. Ahora, si Armando los escucha y corrige, yo les pido que se queden, porque si ustedes se van, entonces sí se acabó esto, les digo. Al mes, ellos se quedaron, obviamente, y al mes el presidente de esa institución lo renunciaron, ¿verdad? Pero Armando tenía esos destellos de claridad y destellos de valentía, porque era un sector importantísimo en el país, que en ese entonces le estaba haciendo un gran daño a la situación económica de El Salvador. Yo me imagino cuál. Mejor no hablemos, pero sí, lástima que no en todos los casos, como te repito, Armando tuvo toda esa claridad, y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Armando es seguir luchando primero por lo que creemos, aunque yo estoy convencido de que, así como mi papá decía que en la vida había tres verdades, ¿verdad? La de la parte, la de la contraparte y la verdadera verdad, ¿verdad?
Así que mi verdad, obviamente, no es la verdadera verdad, pero lo que sí te puedo asegurar es que fielmente creo en mi verdad. Pero, de vuelta, o de nuevo, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Armando es seguir luchando por los objetivos originales que se dieron en ese esfuerzo por la modernización de El Salvador y por corregir los problemas estructurales que están afectando a este país. Sí. Bueno, yo pienso, y tú que estuviste en el gobierno, que tu paso por la administración pública fue bien corto. Yo lo lamenté mucho. Pero sabía que también que tú no tenías carácter para aceptar esos forcejeos, esos mensajes malintencionados, que Armando me lo decía, no tenés idea, incluso con mis columnas. Me decía, a mí me sacaban de quicio cada rato, pero me echaban, ¿cómo se llama? Me carboneaban algunos ministros, me dice, y yo a veces reaccionaba, porque tenía esas reacciones a veces, ¿verdad? Que se sacaban de quicio, aún con sus amigos, pero inmediatamente reflexionaba y tenía esa humildad de pedir disculpas. Si no lo hacía él directamente, a su mano derecha, Benjamín Sestoni, ¿verdad? Dentro de eso yo te puedo decir, porque él me lo confesó, nosotros a veces hemos diferido o diferíamos antes por la dolarización. Yo te quiero decir con toda honestidad que para mí en ese momento no era necesaria. Y la experiencia ha demostrado que no todo era maravilla como se la plantearon, ¿verdad? Y me dice, es que tú no tienes idea. Si yo soy el presidente de la República, pero tengo ministros que como avispas van alrededor del panal y quieren manejar todas las cosas. Además, los intereses creados, los poderes fácticos, ¿verdad? Y el hombre creo que pudo resistir muchas cosas. Acordemos también que las promesas que él pudo haber hecho durante su campaña para llegar a la presidencia de la República, bueno, tienen que entusiasmar a la gente, ¿verdad? Siempre tiene que ser así, aunque quizás en los hechos nadie, ni aquí ni en la Cochinchina ha podido cumplir con las promesas. El 100%. El 100%. Pero ciertamente en el conjunto, y habiendo sido el segundo presidente, que como tú dices creo que consolidó la paz, reconstruyó buena parte de lo destruido, bueno, también tuvo falencias, pero como ser humano se les disculpa, porque conociendo esos intereses y esos obstáculos, bueno, se tiene no que es fácil. sí, son tolerables. Yo creo que en el conjunto, como te digo, y repito, para mí Armando ha sido el mejor presidente, lo que significa un reconocimiento tácito a la labor que realizó con todas las limitaciones. Y a las buenas cosas que hizo. Sí, sí, sí. Y por eso creo yo que muchos lo sentimos. Y como también la familia ha sido fantástica, especialmente doña Eli, siempre fue una compañera de viaje muy importante en su vida, sus hijos, sus hermanos, que los conozco bastante, sus cuñados, son personas maravillosas, ¿verdad? Una familia muy especial. Pero se están escribiendo apenas las primeras pinceladas de una historia inconclusa, que creo yo que va a haber mucha reflexión a partir de la partida a raíz de la partida del doctor Calderón Sol, y quizás pueda llegar un mensaje a aquellos que ahora dirigen el partido para que reflexionen, se organicen y no les faciliten la tarea a aquellos que quisieran ver a nuestro país como una Venezuela, para decirlo menos, y considerar que como salvadoreños tenemos potencial y una reserva moral
todavía intacta para iniciar nuevos emprendimientos bajo el liderazgo de personas como Armando. Lástima que se nos terminó el tiempo. Yo quisiera concluir con decirle adiós al viejo amigo, expresarle mi más sentido pésame a la familia y a sus seres queridos y decirle al viejo amigo que eventualmente nos vamos a ver en el otro potrero y que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir luchando por lo que queremos y por el país que queremos. Que descanse en paz. Muchas gracias. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.